Hola, buenas tardes. Hoy día en esta clase vamos a conversar sobre los protocolos ministeriales de salud ocupacional. Vamos a conversar de la elaboración de los protocolos de vigilancia, cuáles son los protocolos de vigilancia y cómo se fiscalizan estos protocolos. Conversemos. Primero, vamos a conversar sobre la elaboración de los protocolos de vigilancia ocupacional. Estos, primero, todos estos protocolos se realizan en el Ministerio de Salud, en el Departamento de Salud Pública. Y así como ustedes ven en este gráfico, está compuesto el Ministerio de Salud Pública, es decir, parte desde la Subsecretaría de Salud que establece las políticas, después hay un área que una de las políticas es la División de Políticas Públicas Saludables y de Promoción, que es quien se preocupa de ver todo lo que es la salud pública y promover la salud tanto pública como la salud ocupacional. Y de ahí nace el Departamento de Salud Ocupacional. Además, obviamente el Ministerio de Salud tiene subsecretarías de redes asistenciales, donde nosotros las conocemos como el Sistema Nacional de Servicios de Salud, que es donde está la parte de salud común, que son todos los hospitales. Y tenemos las autoridades sanitarias, que son las regionales, donde hay 16 Ceremis de salud, que son las que fiscalizan todo lo que establece el Ministerio de Salud y lo que hace este Departamento de Salud Ocupacional. ¿Qué es importante destacar aquí primero? Que la protección de los trabajadores en Chile se basa de la piedra angular, que es la piedra clave, que es del sistema de protección laboral, radica en el artículo 184 del Código del Trabajo. Esto se encuentra en el libro 2 de la protección de los trabajadores. ¿Por qué es tan clave este artículo? Porque de aquí nace todo lo que es la protección a través del Código del Trabajo. Y este artículo se los voy a leer textual. Dice, el empleador estará obligado a tomar todas las medidas necesarias para proteger eficazmente la vida y salud de los trabajadores, informando de los posibles riesgos y manteniendo las condiciones adecuadas de higiene y seguridad en la faena, como también los implementos necesarios para prevenir un accidente y enfermedades profesionales. ¿Qué es clave aquí? Aquí es súper clave, primero, que habla de la palabra de todas las medidas. Por lo tanto, tenemos que ser capaces de controlar todas las medidas para prevenir accidentes y enfermedades profesionales. Después, posteriormente a esto, el otro punto clave es el artículo 183, letra E, que le hace extensiva esta protección a todos los terceros, a todos los contratistas. Esto es súper clave porque antes de que se hiciera este cambio, los contratistas no estaban incluidos dentro de este gran paraguas de lo que era la protección de trabajadores. Como yo les decía, todo el marco normativo es artículo 184 del Código del Trabajo, después la Ley de Accidentes del Trabajo, que es el número 16.744, que fue creada en el año y promulgada en el año 68, que habla del seguro social obligatorio de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Ahí es donde se marca la primera definición, que es de enfermedades profesionales, que es lo que vamos a conversar, no vamos a conversar de accidentes del trabajo, y aquí se define lo que es una enfermedad profesional, donde esta es la causada de manera directa de la profesión que realiza el trabajador o de las tareas que realiza el trabajador. Tiene que haber causa directa entre la lesión o la enfermedad y la causa directa relacionada con el trabajo. Y ahí tenemos dos decretos que los regulan y que también es parte del cuadro normativo, que es el decreto 109, también del año 68, donde aquí reglamenta
las calificaciones y cómo se deben evaluar los accidentes del trabajo y las enfermedades profesionales. Aquí establece un listado de enfermedades profesionales que son las que hoy día se reconocen como enfermedad. Pero ojo, también hay un artículo aquí que establece que a pesar de que no exista esta enfermedad en el listado, si se demuestra la causalidad directa de la relación laboral, es decir, de las actividades que hace el trabajador con la consecuencia y la lesión que tiene la persona, esto igual se incluye como una enfermedad profesional. Eh, y después tenemos el reglamento, el decreto supremo 594 del 2000, donde establece todas las condiciones sanitarias y ambientales básicas en los lugares de trabajo. Y de eso, para poder llevarlo a las empresas y poder controlar y establecerle las pautas claras a los empresarios, nacen los protocolos de vigilancia de la salud y el ambiente. ¿Cómo se regula esto? Pues lo que dije anteriormente, Código Sanitario, Decreto 109 y Ley de Accidentes del Trabajo son los tres que regulan estos protocolos, ¿ya? Pero recuerden que de donde nacen, es lo que les expliqué anteriormente, que es el artículo 184 del Código del Trabajo. Protocolos de vigilancia epidemiológica. ¿Qué son? ¿Qué son los programas, los protocolos de vigilancia en la salud? Bueno, desde el año 2011, el Departamento de Salud Ocupacional de la División de Políticas Públicas, Saludable y Promoción ha desarrollado diferentes protocolos de vigilancia a la salud ambiental con el propósito de contribuir a realizar acciones de promoción y prevención de las enfermedades profesionales y de los accidentes laborales. Esto con el fin de ¿qué? De orientar y abordar todos los problemas de salud que se generan y que son más relevantes en los trabajos. Este criterio ha dado lugar a que actualmente en el país contemos con protocolos de vigilancia que son relacionados a agentes físicos, químicos y ergonómicos, además de los biológicos y los psicosociales. Por lo tanto, ahí está incluyendo toda la gama que hoy día existe de actividades económicas. Aquí lo pueden apreciar de mejor manera. Este gran paraguas, esta lámina, es lo que representa el concepto de salud ocupacional, que nosotros nos tenemos que preocupar, ocupar, no solo preocuparnos, sino ocuparnos de, primero, detectar todos los agentes de riesgo presentes en los ambientes, aplicar todas las medidas establecidas. ¿Para qué? Para que hagamos un control de higiene ocupacional, hagamos una vigilancia ambiental y una vigilancia de salud. ¿De qué cosa? De todos estos agentes. ¿Cuál es el objetivo? Primero, identificarlo, los agentes de riesgo que estén en los ambientes laborales. Pueden estar todos, como pueden estar solo uno, solo dos. Los químicos, los físicos, los psicosociales y los ergonómicos. De esa exposición ocupacional se crean consecuencias a la salud como enfermedad respiratoria, cáncer ocupacional, enfermedad de salud mental, trastorno musculoesquelético, etcétera. ¿Y qué es lo que nosotros tenemos que hacer, como lo establece la definición y la calificación? Si se encuentra una consecuencia, que yo lo que les decía anteriormente, si hay una consecuencia, si hay un problema de trastorno musculoesquelético, si hay un problema de enfermedad respiratoria o de salud mental, esto se va a clasificar como una posible enfermedad profesional, que aquí está la definición, que es la causada de manera directa, y eso es lo clave, directa por el ejercicio de la profesión o el trabajo que realiza una persona y que le produzca incapacidad o muerte. ¿Ya? Esa es la definición de enfermedad profesional. Por lo tanto, lo que nosotros tenemos que prevenir
esa posible enfermedad profesional, porque cuando se detecta una enfermedad en el trabajo, lo que se hace es verificar esta relación directa, que yo les decía, esta causa directa, esta manera directa del ejercicio de la profesión o del trabajo, con una evaluación de puesto de trabajo que está establecida que se debe hacer hay un protocolo específico que no lo vamos a conversar en esta ocasión, lo podemos ver en otra clase, y se tiene que evaluar como plazo máximo. El organismo administrador tiene que calificar el caso, si es una enfermedad profesional o es una enfermedad común. Y para eso existen equipos en los organismos administradores de la ley, existen equipos, tanto kinesiólogos como psicólogos, que hacen estas evaluaciones de puestos de trabajo en la faena o en las distintas empresas. Y con esa información, más con la información de salud, en todos los organismos administradores hay un comité multidisciplinario que determinan y califican la enfermedad, ¿no? Pero ¿qué es clave aquí? Lo clave es que primero detectemos los agentes de riesgo. Una vez que los detectemos, controlarlos. Porque el objetivo es que ojalá la gente no tenga que llegar a vigilancia de salud. ¿Por qué? Y no, incluso no tengamos que hacer vigilancia ambiental, porque la idea es tomar las medidas de prevención antes. ¿Para qué? Para que nuestra gente no se enferme. Porque cuando ya tenemos que hacer vigilancia ambiental, que es medir, por ejemplo, el ruido, los agentes físicos, los agentes químicos, el polvo en suspensión, por ejemplo, cuando ya tenemos que medirlos, y aparecen alterados y tenemos que pasar a la gente a vigilancia de salud, es porque no controlamos algo antes. Y desde la prevención de riesgo y el fin y el objetivo de la salud ocupacional es que nosotros seamos capaces de detectarlos antes y que no tengamos que tener a gente expuesta ni en programas de vigilancia de salud. Ahí pueden ver algunos estos son los más importantes, que habla del Plan Nacional para Erradicar la Silicosis, la exposición ocupacional al ruido, que es el PREXOR, tenemos todo lo que es protocolos de vigilancia de trastorno musculoesquelético, todos los programas de riesgo psicosocial en el trabajo, la guía técnica, que no es un protocolo, es una guía de radiaciones ultravioletas. ¿Y por qué es distinto a los otros? Porque en realidad la radiación ultravioleta no se mide, se basa en los parámetros que entregan las instituciones validadas. Protocolos de vigilancia epidemiológica, trabajadores expuestos a plaguicida, y la guía técnica de todo lo que es la hipovaria intermitente crónica por gran altitud, ¿ya? Tanto como hipovaria como hipovaria, que aquí en el concepto de la guía técnica de hipovaria, nosotros tenemos dos factores, que es tanto arriba, niveles sobre el nivel del mar, y abajo, bajo el nivel del mar, ¿ya? La hiper y la hipo. Y aquí los vamos a ver más detallados. Primero, cuál es el agente, y uno de los claves que es súper importante y que hace, bueno, que en el 2001 ya se prohibió el uso del asbesto. Ya no usamos asbesto, pero todavía quedan muchas instalaciones con asbesto, que son principalmente las que se utilizaban para calefacción, o las planchas de pizarreño, que no sé si ustedes las conocen. ¿Qué enfermedad genera? La asbestosis, y existe el protocolo del 2001 y se modificó el 2009, donde se establece toda una estructura que la vamos a conversar más adelante. Después, en el 2010, el agente sílice, y nace el programa que se conoce como Planesi, ¿ya? Y que tiene un objetivo, que al 2030 erradiquemos la sílice. Radiaciones UV, que generan cáncer a la piel, quemadura, que aquí se consideran las UVB, UVA, UVA, UVB y UVC, ¿ya?
Esto parte en el 2011 y se actualiza en el 2018. Después tenemos ruido, que se conoce el protocolo como el Prexor, que la enfermedad que genera la hipoacusia ocupacional y que nace en el 2011. Si se fijan, dependiendo de los distintos años, fueron naciendo distintos protocolos. Después nace el protocolo de manejo manual de carga, donde su agente es el sobreesfuerzo, que genera diferentes problemas de manejo manual de carga, donde puede generar consecuencias como dolencias simples hasta una dolencia de que puedan quedar inmóviles las personas. Cuando parte? El 2005, pero en el 2018 se actualiza nuevamente la guía técnica. Después tenemos, y en lo que ustedes ya han empezado a trabajar o ya han empezado a ver con el profesor Marcos, todo lo que son los sobreesfuerzos y extremidades superiores, el TEMER, donde nace en el 2012 y hoy día hay una actualización que está vigente, pero hay varios elementos que hoy día se están poniendo de acuerdo los organismos administradores, cómo los van a medir. Así que, por lo tanto, hoy día todavía seguimos trabajando con el protocolo del 2012 hasta que los organismos empiecen a fiscalizar. Porque hay diferentes cosas que no están muy claras y que tiene que haber una definición por parte de la Superintendencia de Seguridad Social. Después tenemos todo lo que son los factores riesgos psicosociales que generan la enfermedad calificada como neurosis laboral, que nace en el 2013 utilizando una encuesta que se conoce como las HISTAS 21 y en el 2023 se cambia esta encuesta incorporando otros parámetros que lo vamos a ver más adelante y se crea la encuesta CEAL que hoy día se aloja en la Suceso. Ante el ISTA 21, las encuestas breves podían estar alojadas en los sistemas computacionales de los organismos administradores y la encuesta larga tenía que estar en la Suceso. Hoy día toda la encuesta está en la Suceso, entonces hay que pedirle autorización a ellos para que abran la encuesta cuando se utilice y ahí hay plazos determinados. Como les decía también, tenemos los citostáticos que pueden generar como intoxicaciones o enfermedades cancerígenas. ¿Qué son los citostáticos? Son medicamentos que se utilizan principalmente para el cáncer. Hay un programa de vigilancia epidemiológica de los citostáticos que generalmente donde se tienen que hacer son en farmacia, en las áreas de salud, y este nace en el 2016. Después tenemos la hipervaria, que es la enfermedad de Caison y o la enfermedad del buzo, ¿ya? Que también existe este protocolo, lo que yo les decía, hiper, ¿ya? Sobre el nivel del mar, bajo el nivel del mar. Cuando hablamos de hipovaria, estamos sobre el nivel del mar, y cuando hablamos de hipervaria, estamos bajo el nivel del mar. ¿Ya? A veces uno se tiende a confundir con las palabras y a veces las dice mal, pero lo importante es tener muy claro que la hipovaria siempre es gran altitud. Acuérdense de eso, gran altitud, y ahí van a recordar al gran altitud, van a decir hipovaria. ¿Ya? Esto nace con la modificación del decreto 594 que establece una guía técnica sobre exposición ocupacional que incluye en este decreto la hipovariante, no estaba incluida y ahora la incluye como una enfermedad profesional y nace en 1999 la guía técnica, ¿ya? Están los plaguicidas, que generalmente son en toda la agrofruta, agroforestales, donde se usa los plaguicidas y generan enfermedades respiratorias, intoxicaciones, problemas neurológicos. En los tiempos del año 60, 65, hablaban, incluso en el 70, que muchas personas, muchas madres tuvieron bebés que nacieron con muchas deformaciones basados por los plaguicidas que existían antes, que se han ido prohibiendo en este tiempo. Y este nace en el 2018. Si se fijan, tenemos 15 protocolos.
Después están los químicos, que están relacionados principalmente con la generación de la enfermedad dermatitis, ¿ya? Aquí no está relacionado con enfermedades respiratorias, sino más bien los que generan dermatitis. Y aquí este se crea en el 2017. Después está el esfuerzo vocal, principalmente en los profesores, que genera disfonía y afonía, y se crea también en el 2017. Después está más conocida como la fiebre Q, que es el protocolo de que la gente es una bacteria, que es la Coxiella burnetii, que se genera tanto en animales domésticos, animales como crías de ganado bovino, crías de ganado para reproductor, carne, etcétera. Esta bacteria siempre tiene que estar controlada y de hecho este protocolo nace de un problema que existió en el sur con todo lo que son las vacas principalmente, que son donde en el sur es donde está Loncoleche, están todas las grandes empresas que producen la leche y que comemos yogur, comemos todo ese tipo de cosas. Y bueno, ¿para qué decir el último agente que lo vivimos tanto, que fue el SARS-CoV-2, que es la famosa enfermedad COVID-19 y que se crea un protocolo en el 2021? Pareciera que ya no existe el COVID, pero hoy día seguimos viviendo con el COVID. Tal cual como conversamos, los protocolos de vigilancia de salud ocupacional, que son los que ya les conversé recién, que son los que están vigentes, ¿ya? Yo les nombré todo el listado, hoy día los que están vigentes, ¿por qué? Porque hay algunos que están con cambios, y los que vienen en carpeta, según el ministerio, es protocolo de vigilancia de trabajadores puestos metales, que ya estaba en carpeta y hoy día ya se está aplicando. Esto partió en enero de este año, así que ya no está en carpeta, no lo cambié. Protocolo de vigilancia de agente asmogénico, es decir, todo lo que producen los polvos en suspensión, que hoy día no está controlado porque se controla la sílice, pero no se controla, por ejemplo, el polvo de la madera, etcétera, todo lo que sea polvos y que generen problemas de asma. Y los protocolos de vigilancia de trabajadores puestos en ¿ya? Esto tampoco todavía no está, hay una guía, sí, hay una guía específica que explica lo que uno tiene que hacer y no hacer cuando se encuentra con algo como un asbesto, pero no hay un control y una vigilancia de los trabajadores en forma constante. ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué es lo que busca los protocolos de vigilancia de salud ocupacional? El propósito de los protocolos de vigilancia es mantener la salud de la población laboral a través del control de la exposición a estos agentes de riesgo ocupacionales y pesquisar cualquier alteración de salud que haya en las personas, ¿ya? Y ese es el objetivo de este protocolo, pesquisar anticipadamente. Pero si ustedes me preguntan a mí, claramente la clave aquí es la prevención, es decir, tenemos que hacer cosas antes, promover la salud, proteger a las personas para que no tengamos que pesquisar una alteración de la salud. Principalmente están enfocados en la prevención de enfermedades profesionales. No obstante, también podrán incluir como objetivo la prevención de accidentes relacionados a la exposición puntual, ¿ya? Hay exposiciones, perdón, puntuales como la dermatitis. Se puede generar una dermatitis por un agente de riesgo y puede ser puntual y no puede ser en el tiempo. Porque, ¿qué es la clave de las enfermedades profesionales y que diferencia un accidente de trabajo? Es que las enfermedades profesionales se dan en el tiempo, no es algo inmediato. No es como un accidente que yo me corto un dedo con un cuchillo y me corté. La enfermedad, tal cual como lo dice, es una enfermedad que se genera en el tiempo, que va a depender del tiempo de exposición, de la concentración de la gente y también de la percepción y de la persona como es, porque hay personas que son mucho más sensibles que otras, por lo tanto, tienen que darse esas tres características. Una,
una enfermedad profesional no se va a dar en un mes ni en 2 meses. Generalmente parten de 3 meses en adelante, ¿ya? Y, por ejemplo, las de ruido eh, requieren más tiempo. Las enfermedades, cuando ya le apreciamos la hipoacusia, ya la persona ya está con un porcentaje de un 40%, que es lo lamentable. La, las actualizaciones definidas en materia de vigilancia ambiental de los lugares de trabajo con exposición a determinados agentes de riesgo y la vigilancia de salud de los trabajadores expuestos a los mismos se basan en evidencia científica y esto es súper clave porque los protocolos van a establecer criterios siempre basados en evidencia científica. No es porque a alguien se le ocurrió, es basado en evidencia científica mundial, ¿ya? En caso de no existir evidencia disponible, se considera el juicio del experto en la materia, ¿ya? Si es que no existiera a nivel mundial algún tema científico. ¿Y en qué más se basan estos protocolos? En materia de vigilancia ambiental debe incluir las acciones desde la identificación de la presencia de agentes y evaluación cualitativa y cuantitativa de riesgo. Quali es que yo percibo y quanti es que yo hago con números, cuantifico. Esa es la gran diferencia, ¿ya? ¿Cuál es el objetivo de estas evaluaciones? La primera, la cualitativa, me dice que tengo un problema. Me dice, aquí hay un problema, aquí está identificado un agente, pero no me dice la concentración. Pero no tenemos que esperar a saber la concentración para tomar medidas preventivas. ¿Y cuál es el error que generan muchas empresas y muchos profesionales, compañeros, colegas míos, que cada vez que cuando uno les pregunta, si yo tengo un agente que lo detecté en mi matriz de riesgo inicial que hice del proceso de trabajo, yo tengo que esperar que un organismo administrador me venga a evaluar la concentración y ahí tomo medidas o debiera ser antes. Y todos se caen. Cada vez que yo les hago esa pregunta, todos se caen. Y me dicen, no, lo primero que tenemos que hacer es llamar al organismo administrador y que nos venga a medir. Y mal, porque nosotros detectamos la clave básica de un profesional de mi área de prevención de riesgo, es que hacemos una matriz de riesgo, identificamos el riesgo y en forma inmediata tenemos que tomar medidas. Lo que va a hacer el organismo administrador para cuantificar es ver si esa medida es la correcta que yo estoy tomando para que el trabajador no esté expuesto. Ese es el gran objetivo. Y esa es la clave y lo más importante, porque si yo tengo un trabajador con una protección auditiva, cuando se hace esta evaluación se coloca debajo de esta protección auditiva, siempre con fono, no se hace con tapones porque no se podría hacer. Y por lo tanto, lo que yo hago es medir realmente el ruido que le llega después de una protección, ¿ya? Por lo tanto, la clave es la prevención. ¿Cómo se elaboraron los protocolos? ¿Cómo se elabora? Debido a la diferencia del enfoque preventivo que existe entre algunos protocolos determinados por la naturaleza del agente de riesgo, fue necesario unificar criterios. Y que fue no fácil, fue difícil, porque todos los protocolos tienen naturalezas distintas. Por lo tanto, se unificaron criterios generales relacionados con la estructura de los protocolos de vigilancia, así también como el proceso de su elaboración. Hay una estructura clara y un proceso claro de elaboración. Y lo que además hizo y generó es que se estandarizaron la elaboración de los protocolos de vigilancia de salud ambiental realizados por el Departamento de Salud Ocupacional, que pertenece a la División Políticas Públicas de Salud, en relación con el método de elaboración y estructura de esto. Perdonen, se me trabó la lengua, perdón. Entonces, ¿qué se hizo? Se estandarizó. Una vez que se estandarizó, y para que no se me trabe la lengua voy a tomar agüita, se estandarizó con una estructura que la vamos a ver más adelante. Esta elaboración y actuación de un protocolo de vigilancia comprende 4 etapas. Primero,
planificación de la elaboración del protocolo, desarrollo del protocolo de vigilancia, implementación del protocolo de vigilancia y la evaluación de los protocolos de vigilancia. ¿Ya? Esa es la forma como se crea y cómo se actualiza y cómo se elabora un protocolo. La planificación de la elaboración del protocolo, ¿qué significa? Lo primero que tenemos que hacer es la identificación del agente de riesgo. Es decir, yo lo primero que tengo que hacer para poder aplicar un protocolo, la base de eso es la identificación de la gente. Entonces, respecto a las necesidades de elaborar o actualizar el protocolo, lo que se establecieron puntos clave, por ejemplo, denuncias de trabajadores, enfermedades o agentes de riesgo emergente, nuevas evidencias, cumplimiento de periodos de vigilancia, entre otros. Es decir, para poder crear el protocolo, el Departamento de Salud Ocupacional tomó evidencias, tomó estadísticas, vio estadísticas de salud común, sí, también de salud común, qué tipo de enfermedades se estaban generando, cuáles eran las prevalencias de salud ocupacional, cuáles eran los problemas que se estaban ocurriendo. Y para eso, de esa manera dijeron, ok, yo tengo un problema de trastorno musculoesquelético, tengo un problema citostático, tengo un problema de X cosas que son los 15 protocolos que ya vimos. Cuando nació, el mejor ejemplo es el COVID, que nace el COVID, empieza a darse y no había ningún protocolo establecido de qué tenían que hacer las empresas. Y rápidamente se crea el protocolo. ¿Por qué? Porque estábamos viendo y viviendo el problema del COVID. Y después de eso se definen prioridades de acuerdo al Ministerio de Salud y se define la estrategia nacional a seguir. Eso es la planificación de cualquier protocolo. Después tenemos, dentro de la planificación, tenemos que definir los perfiles epidemiológicos nacionales de las enfermedades profesionales. Las prevalencias, dónde se me están ocurriendo las enfermedades, dónde se me repite, ese es el concepto de la prevalencia y la incidencia de enfermedades profesionales, la magnitud del daño que están generando por ese agente, las incapacidades, si ese daño es cancerígeno o no, y si son incapacidades permanentes de esas enfermedades profesionales. O sea, también se estudia el perfil epidemiológico. Luego de eso, se evidencia de asociaciones entre la exposición y la enfermedad de la gente, del cual requiere elaborar un protocolo. ¿Ya? No puede ser que yo diga, ya, yo voy a elaborar el protocolo de las papas, por poner un ejemplo. No puedo llegar y decir, yo voy a normar cómo se cortan las papas, cómo se plantan las papas y cómo se deben distribuir y cómo después se hacen las papas fritas, etcétera. No. Yo tengo que establecer todos estos procesos y tengo que evidenciar claramente la exposición de esa gente con la enfermedad que se está produciendo y el número de expuestos estimado por actividad económica. Luego de tener todo ese diagnóstico que necesitamos para planificar, el protocolo, cuáles fueron los pasos que se llevan, con un equipo elaborador se actualizan los protocolos o se crean los protocolos, ¿ya? Estos protocolos, dependiendo de lo que se vaya dando en el tiempo, se van actualizando. No tienen una fecha determinada de cada 3 años, cada 4 años o al año. No está establecido, sino que este equipo elaborador está en forma permanente evaluando estas consecuencias de estos agentes y si van saliendo nuevos estudios, ahí empiezan de nuevo a actualizar estos protocolos. ¿De quién está compuesto está compuesto este equipo elaborador? Hay un profesional del Departamento de Salud Ocupacional quien lidera el trabajo de equipo elaborador, al menos un profesional del Instituto de Salud Pública del área ambiental con formación o experiencia en la gestión de agentes de riesgo que se abordará en el protocolo específico, al menos un profesional de Seremi de Salud con formación o experiencia en la gestión del agente de riesgo que se va a abordar, y al menos un profesional de la Unidad de Medicina del Trabajo de la Superintendencia de Seguridad Social, también con formación o experiencia en la gestión del agente de riesgo. Ese es el equipo que elabora el protocolo. ¿Cuál es la estructura? Todos tienen un título,
todos, generalmente este título está relacionado con el agente. El título incluso se estandariza y dice protocolo de vigilancia ocupacional por exposición a agente, ruido, sílice, etcétera, hipobaria, hiperbaria, etcétera. La fecha de elaboración, el año de edición, el equipo. Y aquí se debe incluir el coordinador del equipo, nombre y apellido, títulos de la institución. ¿Ya? Con esa estructura y con los antecedentes se empiezan a crear estos protocolos. ¿Cuáles son estos antecedentes? Primero hay que exponer la definición del problema que se va a abordar en este protocolo en términos de agente de riesgo, vías de ingreso, órganos, target, estadística, eso se refiere al target, y de las enfermedades que previenen, descripciones características mecanizadas del daño y su distribución por sexo y grupo etario. El target, cuando estamos hablando, es el límite máximo ponderado que está establecido en el 594. ¿Ya? Después de exponer en la definición, es decir, va a estar todo lo que vimos adelante, el título, la edición, quién lo hizo. Después vienen estos antecedentes generales, donde exponemos el problema, se enuncia el motivo por el cual se decidió elaborar este protocolo, y se explica con estadística, prioridades nacionales, estrategias nacionales, perfil epidemiológico, evidencias asociadas, etcétera, número de expuestos. Y después se da a conocer los datos nacionales sobre el problema, actividad económica que afecta, masa estimada expuesta, mortalidad del problema de salud, enfermedad emergente, prevalencias, incidencias de la enfermedad, etcétera, distribuidas siempre por sexo. Es decir, el primer capítulo del protocolo es antecedente. ¿Para qué? Para demostrar que esto no se hizo porque alguien dijo, hoy día voy a hacer este protocolo. No. ¿Ya? Es porque tiene todo un argumento técnico. Después se plantea los objetivos. El objetivo será definido en función de lo que se pretende alcanzar como consecuencia de la aplicación del protocolo. Después se establecen los objetivos específicos y la población objetivo. ¿A quién va? Si va a ir a todos los trabajadores y trabajadoras expuestos, si va a ir a las empresas contratistas, etc. Después, la difusión. Este protocolo debe ser conocido por ¿quiénes? Por el equipo de profesionales de los organismos administradores que estén involucrados en los procesos de vigilancia ambiental y de salud. Empresas donde exista exposición al agente de riesgo normado en el protocolo, quien debe hacer esa difusión es el responsable del organismo administrador de la ley. O las empresas que se administran su ley en forma independiente. Trabajadores, trabajadoras, sindicatos, comités paritarios, responsables de difusión en la empresa. Los organismos administradores deberán acreditar las difusiones a las empresas a través de un documento, el que debe estar disponible para la verificación de las autoridades sanitarias regionales. Y este documento, ¿qué debe decir? Nombre del protocolo, contenido difundido, nombre y root, dirección, email y teléfono de la institución que realizó la difusión, nombre, root y firma de los trabajadores que participaron de la difusión. ¿Ya? Si se fijan, se creó el protocolo, se difundió. Son los pasos como se fueron creando estos diferentes protocolos, estos 15 protocolos que yo les mostré anteriormente. Y después se define, ¿ya? Si se fijan, me voy a devolver un poquitito. Esta es la estructura. Título, fecha, equipo elaborador, antecedentes, objetivo, general, específico, población objetivo, difusión, se dice cómo se debe difundir, cómo lo deben hacer, así, explícito, fíjense, tan explícito que está con nombre, root, dirección, explícito. Después se definen los trabajadores expuestos y expuestos y se define qué va a ser un trabajador o trabajadora expuesto que aplique vigilancia de salud. Y además se definen los grupos de exposición similares. Los grupos de exposición similares es el grupo de personas
que están expuestas a ese mismo riesgo. Puede ser un conjunto de tareas de personas de distintos labores que hacen que están expuestas al mismo riesgo. Por eso son grupos de exposición similares, porque pueden ser distintas tareas, pero están expuestas al mismo riesgo. Y después se establece en este mismo protocolo cómo se va a hacer la vigilancia ambiental. La vigilancia ambiental primero la identificación y evaluación del riesgo, es decir, tengo que identificarlo, evaluarlo, la periodicidad de las evaluaciones ambientales, se establecen medidas preventivas, jerarquización, que se deben evidenciar, verificación de medidas preventivas, notificación de la autoridad sanitaria, esto por parte de los organismos administradores y también por la empresa, cuando hay un nivel de riesgo crítico. Las empresas están obligadas a avisarle al organismo administrador y a su empresa de autoridad sanitaria. Sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo, número de trabajadores que estén en el GES, en el grupo de exposición similar, formatos de informe de evaluación de riesgo cualitativo y cuantitativo, requisitos de calidad de los muestreos ambientales de laboratorios, del personal técnico, los higienistas, etc. ¿Se fijan que nada queda al azar en un protocolo? Y después de la vigilancia ambiental, la vigilancia de salud. En materia de vigilancia de salud, incluirá las acciones desde la definición de las evaluaciones de salud requeridas y sus respectivos exámenes de tamizaje hasta la definición de los criterios de normalidad o alteración de los trabajadores evaluados y las acciones asociadas a los resultados de salud. En este caso, ¿qué contiene? Evaluaciones preocupacionales, evaluaciones ocupacionales, evaluaciones de vigilancia ocupacional, la exposición o el efecto, y la evaluación de egreso. Estos son los 4 factores que incluye la vigilancia de salud. Y dentro de la vigilancia de salud también tenemos los 4 tipos de evaluación de salud, que es lo que yo les nombré recién, el preocupacional, que se hace antes que yo vaya a trabajar para saber cómo está mi salud, para poder enfrentarme, por ejemplo, se hacen exámenes de altura geográfica, yo siempre me tengo que hacer para poder subir a las faenas mineras, para ver si mi salud está compatible para poder yo subir en altura. Y si no está compatible, me van a decir que no estoy apta y que tengo que hacer algunas cosas de salud, ir al médico, tratarme y después puedo volver a presentarme. Y se establecen parámetros, ¿ya? Parámetros para dejar afuera o no dejar afuera a algún trabajador. Los exámenes de cada una de las evaluaciones de salud, la periodicidad, los criterios de normalidad, las contraindicaciones, las conductas respecto a estos resultados de exámenes, las estandarizaciones de evaluaciones médicas, las notificaciones, etcétera, el consentimiento informado. Y después de la integración de la vigilancia ambiental y salud, porque tengo que medir el ambiente, medir a la persona y tengo que hacer algo con las dos cosas. Y se establecen estos criterios de integración, los criterios de resultados de vigilancia de salud, que determinan informar el proceso de vigilancia ambiental, valores de exámenes y o números de exámenes alterados por puesto de trabajo, acciones a realizar en el proceso de vigilancia ambiental, dado los resultados, dependiendo de la criticidad, cuáles son las acciones. Se establece un formato de informe de evaluaciones de puesto de trabajo diferenciadas por sexo, que era lo que yo les contaba anteriormente, que cuando se presenta en un organismo administrador un trabajador con una posible enfermedad profesional, se hace una evaluación de puesto de trabajo y estos formatos están establecidos por el Ministerio de Salud y que los establece este equipo elaborador. El envío de los resultados de vigilancia de salud al proceso de vigilancia ambiental deben ser resguardados confidencialmente de la información, lo que deben ser enviados de manera agregada, despersonalizada y por puesto de trabajo para verificar las medidas preventivas recomendadas o indicar otras si procederá. ¿Qué significa esto? Que toda la información que se tenga de un trabajador, por el derecho del trabajador, del derecho del paciente y por la ley que existe, deben ser confidenciales. Por lo tanto, cuando se establecen para establecer medidas adecuadas, tiene que venir sin nombre y apellido, sino que el grupo de exposición tanto estuvo expuesto a tanto y tiene estos problemas.
Y después, por último, que también se establece en el protocolo, cómo se va a evaluar este protocolo. Indicar que la implementación y eficacia del protocolo se evalúa a través de las fiscalizaciones a empresas por el organismo administrador de la ley o la de administración delegada, por la Seremi de Salud y la Dirección del Trabajo. Ellos hacen notificaciones a la Seremi de Salud y por el registro de información enviada a la Suceso manualmente o por el EVAST. EVAST es una plataforma donde se administra todas las enfermedades profesionales, todos los agentes ambientales y todas las indicaciones y medidas y empresas que se evalúan. La Suceso a través del sistema de BATS es donde tiene el control de todas las empresas, la problemática que tienen. Y esa información las entregan los organismos administradores y que la suben a esta plataforma y la Suceso puede verla en cualquier minuto. Roles y funciones. Seremi de Salud tiene un rol clave de verificar que se estén cumpliendo estos protocolos, resultados de fiscalización de la empresa, resultados de fiscalización de organismos administradores y administración delegada, notificar a la Seremi por parte del organismo administrador y administración delegada. En cambio, la Suceso tiene la cobertura de vigilancia ambiental y salud desagregada por sexo, vigencia, evaluación ambiental y de salud desagregada por sexo, resultados de vigilancia ambiental y salud desagregada por sexo y enfermedades profesionales asociadas por agente, por actividad y por sexo. ¿Ya? Entonces, en la evaluación, estos son todos la información y quién tiene los roles, quién debe entregar a este sistema cierta información y mantenerla al día. Con lo que hemos visto, les voy a dejar un trabajo grupal con los grupos que ustedes ya tienen, que puedan realizar un análisis crítico comparativo de dos protocolos de vigilancia ministerial de acuerdo a lo expuesto en la clase. ¿Qué significa? Ustedes, de acuerdo a esta clase, tienen que ver si se cumplieron todas esas etapas en esos protocolos y decir, no, mira, faltó, esto no está muy claro, ya, mira, la parte de la evaluación no está muy clara, la parte de las medidas preventivas no está muy clara, etcétera. ¿Ya? Y que hagan un análisis bien crítico, comparativo de dos protocolos de vigilancia ministerial de estos 15 que yo les establecí en la clase, ¿ya? Ustedes pueden escogerlo, vamos a conversar con Marco cómo se va a incluir este trabajo y la nota para comentárselas, ¿ya? Muchas gracias. Espero que les haya quedado claro cómo se conforman los protocolos, de dónde nacen, por qué nacieron, cuál es la ley que hoy día los rige, que todo nace a través del Código del Trabajo. Posteriormente, en las próximas clases, conversaremos de los protocolos específicamente y vamos a ir haciendo tutorías de acuerdo al trabajo que ustedes están llevando en cada sitio de la universidad. Muchas gracias. Si ustedes tienen dudas o algo de lo que hemos conversado, tienen mi correo para que se puedan comunicar conmigo, así que si no lo tienen, me mandan por el WhatsApp, el WhatsApp, dije, me salió el WhatsApp, y me avisan, ¿ya? Muchas gracias.